Por eso es que Antioquía va a ser modelo para el crecimiento. Pero hay dos formas de crecimiento. Un crecimiento por el desarrollo de la iglesia, el trabajo, la estrategia, todo eso, ¿no? Va a dar resultados. Pero cuando hablamos también el otro es el desarrollo por milagro. Entonces, vamos a decir, esta iglesia, hermanos, no tiene límites. No pueden pararlo en el crecimiento de esta iglesia. Por eso ahí vamos a ver a la iglesia de Antioquía. Esta es la iglesia de Antioquía. Hay otra Antioquía, pero nos ubicamos bien. Vamos a ver primero los personajes, los integrantes, luego las actividades de esta iglesia. ¿Quiénes son los personajes de esta iglesia que crece de una manera asombrosa, pero por el milagro del Señor? Uno son el equipo ministerial. El primer grupo de personas es el equipo ministerial, que estaba compuesto ahí por, versículo 1, miren su Biblia, Bernabé, Simón, ¿qué más? Lucio, Manaén, y luego Herodes, Saulo. Pero si han notado, dice que se crió con Herodes, ¿no? No, pero si usted ha notado, Bernabé y Saulo son los primeritos que llegaron ahí. No, primerito Bernabé. Bernabé llegó a Antioquía y vio que se había convertido en un buen número de personas, pero no tenían pastor, no tenían liderazgo. Entonces, ¿qué hace? Él va a buscar a Saulo y lo trae y ahí dice, se congregan un año y en un año ya está contándose la historia, Hechos 13. Llegaron los dos, pero ya en ese año aquí hay 5 personas y por eso es un equipo ministerial. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Como estamos siendo sanados del alma, entonces también tenemos que ser sanados de estas ideas que hay en torno a la iglesia. La iglesia por años ha tenido esta idea. Una iglesia, un pastor. Una iglesia y un pastor. Eso es limitante. Si vamos a pensar COFAR, una iglesia y un pastor, ya nos limitamos. De eso tenemos que ser sanados. Nuestro lenguaje no es una iglesia y un pastor. Nuestro lenguaje es un equipo ministerial, una iglesia. ¿Cuál es nuestro lenguaje? Repitan. Una iglesia. Eso es el lenguaje que debemos hablar nosotros. Y debe hablar la región y todo. ¿Por qué? Porque un ministro tiene limitaciones, un pastor tiene limitaciones. Va a alcanzar a un grupo pequeño de personas, va a desarrollar sus actividades, vamos a ir conforme a esa mentalidad de una iglesia, un pastor. Y su vida va a desarrollar así. Entonces, eso es lo que por años la Asamblea de Dios ha practicado. Y todavía queda en algunas. Y por eso no tenemos mega iglesias, sino iglesias pequeñas. Entonces, pero cuando se adopta la idea, un equipo ministerial, una iglesia, entonces es un equipo ministerial que está trabajando en una iglesia local. A nosotros en la central, la iglesia La Hermosa, ¿no? Nos dan esta agenda, nos compramos, ¿no? Lo elaboramos entre todos y luego ellos ya lo hacen lo material. Esta es la agenda de este año de la iglesia La Hermosa, la central. Ahí no se ve un pastor. Ahí no se ve pastor Eliseo, pastor Aguila. Están más de 42 personas. Ahí a la esquinita está Terra Alarcón. Es un equipo ministerial, una iglesia. Lo que vemos aquí
cuando Bernabé y Saulo llegaron, no dijo, yo voy a ser el pastor ya, y tú vas a ser mi ayudante ya, ahí nomás. Yo soy el pastor acá. Eso tiene que pasar, hermanos, eso tiene que pasar. Tiene que pasar un equipo ministerial. Entonces Bernabé y Saulo dijeron, sí, es necesario otras personas, y por eso llamaron a las demás personas. Son 5 que están trabajando. Pero si lo analizamos por nombres, de dónde provienen, por los nombres nomás ya sería. Son de diferentes culturas, diferentes países, pero se juntan para formar equipo. Eso es el asunto. Equipo no es que todos tenemos la misma talla, todos tenemos el mismo peinado, modelo Terry Alarcón, no. Equipo ministerial es que podemos pensar diferente, pero estamos unidos en una sola visión. Eso es equipo. Es equipo. Tenemos habilidades diferentes, pero estamos unidos en una sola visión. Ese es equipo. Porque si no, vamos a decir, si se va a repetir lo mismo, no es equipo. O sea, una iglesia no puede estar solo 5 pastores ya. No, el otro es evangelista, el otro tiene más el énfasis en enseñanza. El otro puede ser niños. Hay diferentes, pero todos unidos bajo una sola visión. Es el caso, ¿no? Y cuando vemos aquí las diferencias raciales que hay, podría llevar a conflictos. Eso es lo primero. En relaciones humanas, hermanos, cuando son de diferentes razas, es caldo de cultivo para los conflictos. Por ejemplo, hablemos nomás, que se case un peruano con una colombiana. El primer problema es el alimento. ¿Cuál va a ser el menú del día? ¿Van a cocinar a la peruana o van a cocinar a la colombiana en esa casa? ¿Sí o no? Pensando. Es así. Y entonces de repente el peruano o la peruana dice, no, aquí tenemos que comer lo que es la cocina peruana. Y el colombiano o colombianas estaría ahí descontento. Eso es en relaciones humanas. Entonces aquí vemos, hermanos, que en relaciones humanas el asunto era abierto para conflictos, pero estaban unidos en la visión. Eso es bueno. Se puede superar cualquier diferencia, cualquier conflicto, cuando estamos unidos en la visión. La visión ayuda. Pero si no, hermanos, cualquier cosita es motivo ya de conflicto, de separación, división, porque no están unidos a la visión de crecimiento. Eso es lo que vemos en este grupo. Y note que hay que ser aquí observadores. El primer nombre que describe aquí es Bernabé. ¿Y el último de quién es? De Saulo. ¿Ves? ¿Y por qué será eso? ¿Casualidad? El último es de Saulo. ¿Ves? Todos son importantes, pero saben, es como que los dos lo acogen a los demás. A los demás son siervos, siervos de Dios. Lo acogen, lo reciben, vamos a decir, ¿no? No, porque yo no soy antiguo. Nosotros tenemos más, más derecho, por decir, ¿no? No, equipo es diferente, hermanos. Trabajar en equipo es diferente. Se ve, vamos a decir, la preocupación de levantar al nuevo, vamos a decir, levantar al que está formándose. Trabajar en equipo es diferente. La familia puede ser sencillamente la unión de 2 personas, o puede ser un equipo también, donde pueden producir más. Ese es el caso. Igual la iglesia puede ser un grupo de personas, están unidos por la fe en Cristo, quieren la salvación y todo eso puede ser. Pero si no están unidos en una visión, producen poco. Entonces, lo importante es estar unidos a una visión de crecimiento. ¿Ya? Este equipo, hermanos, fue formado por el Señor. Aquí no hay como decir mis preferencias. No,
no voy a dar lugar a mis amistades, algo así, no. ¿De dónde salió, por ejemplo, Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, esta es su primera experiencia ministerial formal. ¿Cuándo fue llamado? Saulo de Tarso, cultura bíblica, estoy tomando examen. ¿Cuándo fue llamado al ministerio Saulo? Se han leído el libro de los Hechos, ¿eh? Camino a Emmaus, camino a Damasco. Ajá. ¿Ves? Ahí fue llamado Saulo. Y luego, inmediatamente él, ya vamos a decir, ejerció el pastorado. Gálatas dice que 14 años después. Gálatas 2. Sí, años fueron. Años después. ¿Y qué vamos a decir? Ya tenía el llamado. ¿Y qué pasaba con Saulo? Saulo estaba siendo procesado para llegar a ser parte de este equipo. O sea, ni había nacido la iglesia, pero Dios ya estaba preparando un hombre por allá para traerlo a este lugar. Bernabé era forjador de líderes. Le gustaba forjar líderes. Ganar para Cristo yo creo que también era, pero a él le gustaba forjar líderes. Y era muy paciente, muy comprensivo. Aunque fallaba, vamos a decir, su candidato líder, él estaba ahí. Bernabé, él tiene otro temperamento, ¿ves? Pero como el Señor le formó y luego lo trajo a este lugar. Ahí está. Entonces, es el caso. Nosotros cuando oramos, cuando comenzamos a orar, no es que Dios dice, ¿y ahora qué hago? Me han pedido. Cofar me ha pedido templo, terreno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le digo? No es así. Cuando Cofar ora, ya Dios está trabajando años antes, hermanos. Es el hecho. Cuando tú oras por tu milagro, ya Dios ha estado trabajando años antes. Porque a Dios no le sorprende tu necesidad, tu circunstancia, tu crisis. No le sorprende. Él ya conoció desde antes. Así, ese es el Dios que tenemos. Por eso entonces este equipo fue formado por el Señor. Es un equipo, vamos a decir, es una iglesia por milagro. Pues. Entonces son cosas, arreglos que puede haber, ¿no? Permítame decir, aún en el ambiente cristiano evangélico puede haber arreglos en cuanto a posiciones ministeriales. Pero ¿qué se ve? No se ve fruto. No se ve fruto notable. Por eso el cristianismo para mí está estancado aquí. No está produciendo lo que puede producir el cristianismo. Entonces esto tiene que ser lo que Dios ha puesto. Ahora les desafío, hermanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser el futuro de Cofar si no estamos nosotros? Tere Alarcón y esposa. El Señor nos llama misioneros, pues nos vamos a España. Gloria al Señor. No tenemos problema, ¿no? Porque hablan lo mismo. Pues. No tenemos que aprender un nuevo idioma. ¿Ustedes no han pensado cuál será el futuro de Cofar? No, así, Señor, necesitamos un pastor recién. Dios ya está trabajando. Ese es. Antes que nosotros pensáramos, ¿no? Nació en la pastora Gladys, levantar una iglesia. Ya Dios ya ha estado trabajando. Porque Dios tiene planes a largo plazo. Nosotros sí tenemos a corto plazo y de la emergencia tenemos. En el camino hacemos nuestros planes. Sí, pero Dios tiene planes a largo plazo. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Así que Dios no le sorprende. Tu necesidad, tu circunstancia, las cosas que están pasando no lo sorprende. Porque Dios es un Dios soberano. ¿O no conoce el futuro? Conoce el futuro. Por eso entonces, esto lo formó el Señor. Este equipo lo formó Dios. ¿Ves? Está muy bien. Ese es el primer grupo de los integrantes. El segundo son los líderes, que es posible, esto no es toda la iglesia. ¿Qué hacían esa iglesia? Dice que estaban ayunando y ministrando al Señor, ¿no? Y cuando fue llamado,
Saulo todo, lo despidieron a Saulo, pero eso no es toda la iglesia. No está ahí mención, pero está entre líneas que hay un liderazgo local que están trabajando. Porque estos líderes son los que están acompañando al equipo ministerial en el ayuno. Y parece que no era un ayuno de un día, sino no era un ayuno parcial, ¿no? Es un ayuno prolongado. Esos líderes estaban acompañando al equipo ministerial, ¿no? Hermano, los pastores son como los entrenadores. Pero ¿qué hace un entrenador si no tiene equipo? Lo llamamos a Gareca, vamos a ir a Perú. Y si no tiene jugadores, ¿qué va a hacer? Él no va a salir, pero no, delantero me pongo de arquero. ¿Qué hace un entrenador sin equipo? No hace nada. Entonces se necesita su equipo. Pues. Así es. Entonces así también en la vida de la iglesia, hermano, no son los ministerios. Son los 5 ministerios, no, sino es los líderes, la gente que está, vamos a decir, ahí pertenece, están en el lugar, viven ahí. Eso es la iglesia. Más bien nosotros los ministros somos los que estamos de paso, itinerantes. Pero la iglesia es la que vive en ese lugar. Las personas, ¿no? Los creyentes, ellos son de bendición a ese lugar. Por eso yo estoy reclamando en Lima, ¿no? ¿Qué has hecho por tu barrio? Porque yo vivo en Comas, me congrego ¿en dónde? En Miraflores. ¿Y qué he hecho por Comas? Eso no es la idea. Iglesia es que soy de bendición en mi barrio, ahí, en mi vecindad, soy de bendición, ahí donde estoy. Esa es iglesia. Aquí en Huacho hay un, ¿cómo se puede decir? Un elemento atípico, ¿se llama? Algo raro. Y van ahí los eventos. ¿Cuántos han ido al complejo de Avino? ¿Conocen el complejo de Avino? Amén. Ese es, vamos a decir, un complejo de iglesias. Cambió de nombre ahora. Centro de convenciones lo llaman, pero es complejo de iglesias. 3 iglesias están funcionando ahí, en el mismo lugar. Eso no es iglesia. Entonces llevan su gente de allá, por allá y por allá. Eso no es la idea de COFAR. No es la idea de COFAR. No, de Barranca traemos de... No, podemos ayudar, podemos servir. La iglesia de COFAR es cada distrito su iglesia. Eso es. Porque debemos ser de bendición ahí donde estamos. Ahí donde estamos. Usted vive en ese lugar, es bendición a sus vecinos. Lo primerito tiene que ser de bendición a ellos. En cualquier lugar que esté. Eso es. COFAR, Dios nos ha puesto en este lugar, tenemos que ser bendición a esto. ¿Ya están orando por la salvación de acá de los vecinos? O, lo primerito tenemos que ganar a los vecinos. No los conocemos. Porque si no, no somos de bendición, hermanos. Es el hecho. Tenemos que llevarnos bien. Así como templo, como iglesia, con los vecinos. Tenemos que llevarnos bien. Esa es la idea. Entonces, esa es la iglesia que camina junto con el equipo ministerial. Pero hay eso, ojo, que son los líderes. Porque en toda congregación siempre va a haber, hermanos, los que van lento. Mientras unos avanzan a 120, otros van a 20, 20 kilómetros por hora. Otros avanzan a 120. ¿No? Esos son los líderes. Entonces ahí está acompañado también. Pero también eran comprensibles, saben los líderes. Y aquí sale, ¿no? Porque cuando salieron los 2 líderes principales, que son Bernabé y Saulo, el Señor los llama a ellos. ¿Y por qué ellos no reclaman? Hubieran dicho, Señor, permítanos, un día de más de ayuno, pero en ese día, sí, yo opino, Señor,
que creo que te has equivocado, me parece, Señor. ¿Por qué no lo mandamos mejor a Manaín? Al otro lo mandamos, pues. Por ahí lo mandamos a alguien. Esos líderes son comprensibles de la voluntad de Dios. No reclamaron, se va su pastor principal, Bernabé, digamos, ¿no? Ahí estaba como ayudante, estaba Saulo, ¿no? Le acompañó en la enseñanza. Pero ellos no reclamaron, el Señor lo llama. Y no se va Bernabé solo como Bernabé y Saulo no se van, como decir, una visita a otra iglesia. Y dentro de 4 días vuelven, ¿no? Se fueron a la obra misionera. Llevando a Juan Marcos. Sí, de Yapa. Pero esos líderes, como si son comprensibles. El Señor dijo, así se va a hacer. De momento quizás no comprendemos, ¿no?, por qué esta movida de Dios, pero hay que obedecer. Eso es lo bueno. Y no creo que haya sufrido una merma, una baja, porque Bernabé y Saulo estaban ya en otro lugar, no creo. Sino que siguió el crecimiento, la fortaleza, porque estos líderes comprendían la voluntad del Señor. Ya. Ahí están. Pero veamos el otro grupo, es los dos, Bernabé y Saulo. Es otro grupo. Bernabé y Saulo son los que llegaron, estuvieron ahí y luego se van. Ya. Aquí hay algo importante en ese grupo, ¿no? Los primeros ministros, podemos decir, de esta iglesia, pero ¿saben un asunto? Es que siempre tenemos que estar pendientes de la voluntad del Señor. Dios tiene una visión, como decir, para una iglesia, todo eso, pero también Dios tiene los detalles, los pasos. Eso es lo que tenemos que analizar. Cuando Dios le llamó a Saulo, no le dijo, Saulo, mira, te vas a llevar a los gentiles y te voy a mostrar tu agenda, ya está ocupado. Desde 2020 a 2035 está ocupada tu agenda, esta va a ser tu agenda. Sencillamente le llamó. Saulo, tú vas a llevar a muchas personas. ¿Y cómo? ¿Y la agenda? ¿Cómo se dice? Credencial, carta de recomendación, nada. Sencillamente lo llamó. Y entonces es ahí donde hay que percibir esa dirección que el Señor está abriendo puertas, está abriendo oportunidades. Hay que discernir. Y Bernabé y Saulo tuvieron que entender esto. Porque recuerden su primer viaje, ellos no eligieron ya por aquí, sino cada paso que daban, cada ciudad que daban, era una dirección específica del Señor. Ellos solamente sabían el siguiente paso, que es, de Antioquía salieron a la isla. ¿Cómo se llama la isla? Chipre, no es San Frontón, el Frontón no es San. No. Chipre, y había 2 ciudades ahí, ¿no? 2 ciudades había. Y eso es lo que tenían, la primera. Y luego tenían que cruzar el mar al otro lado. Es una dirección continua que están recibiendo. Eso es muy, muy particular en todo lo que es el crecimiento, desarrollo de la iglesia. Nosotros podemos tener una visión general, panorámica, todo eso está bien. Pero las direcciones del Señor, las orientaciones, va a haber así cada paso que damos. Eso es lo que hay que percibir, la voluntad, porque no podemos hacer, hermanos, las cosas sencillamente por lo que hay un proyecto por años, no, sino la dirección que el Señor nos da día tras día. Yo me atrevo a pensar, ¿no? En la interpretación de la Biblia tenemos que aplicar la imaginación santa, porque la imaginación perversa también, eso lleva al pecado. ¿Cuál es la imaginación santa? Lo que está escrito en la Biblia hay que ampliarlo, hay más detalles ahí. Los maestros de escuela dominical tienen que aplicar allí. ¿Y cómo es eso?
que se subió a Saulo, Jacobo, Zaqueo, se subió a un árbol. ¿Y cómo es eso? No lo voy a decir así nomás, sino yo tengo que decir a los niños, y Zaqueo sabía que iba a pasar Jesús por ahí, y entonces buscaba, ¿de dónde voy a ver a Jesús? Ese árbol chiquito, no, está muy lejos. Esto creo que tiene que imaginarse, ¿no? Le hace un drama. Esto, y él elige. Y comienza a subirse, y de repente se resbala. Le está añadiendo, le está dando creatividad, vamos a decir, a su relato. ¿Ves? Así también entonces, cuando leamos la Biblia, pasa adelante, hay lugares acá adelante. Aquí es platea, pasen adelante, esa es platea. Pásenme. Hechos 13 estamos, Hechos 13, capítulo 1. Sí, entonces cuando vemos aquí en Saulo y Bernabé, ¿no? Entonces, cada día estaban recibiendo dirección de Dios a este pueblo, estas actividades. Y es ahí donde yo estoy pensando hablarles imaginando cuando Cristo realizaba su ministerio en esta tierra. No había milagros, ¿sí, no? Predicaciones, enseñanza a los discípulos. Entonces yo me imagino santamente, el Señor Jesús amanecía y luego con su devocional, indispensable. En ese devocional decía, Padre Santo, muchas gracias, aquí estoy cumpliendo el encargo que me has dado estos 3 años, ya voy en el 2.º año. A ver, en este día, ¿cuántos milagros voy a hacer? ¿Ustedes creen o no? Él era la segunda persona de la Trinidad, ¿no? En este día, ¿a cuántas personas voy a consolar? ¿Es así o no? O él dijo, Señor, yo aquí soy la segunda persona de la Trinidad, y a mí me toca ir a la cruz del Calvario, así que yo hago mi voluntad. Dios Padre, espérate, ¿eh? Dentro de 3 años estoy arriba. Jesús hacía aquí en la tierra cada día la perfecta voluntad del Padre. Aquí estaba para obedecer al Padre. Y es ahí entonces donde cada día recibía las instrucciones así precisas. Porque, vamos a decir, ¿cuántos enfermos había para sanar? Pero va uno y le sana. ¿Por qué? Porque él está haciendo la voluntad del Padre. Eso es, hermano, lo particular que encontramos aquí en Saulo y Bernabé. Tenían que depender cada día. Llegaban a una ciudad y ahora ¿qué hacemos, Señor? ¿Cuándo nos vamos de este lugar? Todos los detalles bajo la dirección del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia del milagro, hermanos. Por eso yo les digo, hermanos, con cariño, cuando tú tomas una decisión sin oración, ¿saben qué es? Producto de la carne. Sencillamente es eso, ¿sí o no? ¿A dónde te va a llevar la carne? ¿Te va a llevar a buenos lugares? ¿A buenos resultados? Por eso, toda decisión tenemos que ponerla en oración delante de Dios. Por eso oramos, pues. Señor, enséñame, Señor, guíame, aconséjame. Si no estás seguro, Señor, confírmame, Padre. Porque tenemos que hacer, aquí en la tierra, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Entonces ahí va a haber resultados, pues. Ahí te vas a sorprender las bendiciones del Señor. Ya te ha preparado ya la bendición, pero no está en el camino de la desobediencia. La bendición está en el camino de la obediencia. ¿Amén? ¿Me deja entender? Gloria al Señor. Eso es. Y aquí hemos visto los personajes, pero ahora vamos a las actividades. Hechos 13. ¿Qué actividades hacían esta iglesia del milagro? Por eso es que crecía, pues,
asombrosamente. Esta iglesia creció numéricamente, pero también creció geográficamente, porque alcanzó toda Asia Menor, mira, por los dos misioneros, pero no, alcanzó toda Asia Menor. ¿Qué actividades hacía? ¿Qué actividades espirituales? ¿Hacían pollada? Truchada. Nosotros somos especialistas en truchada. ¿Qué hacía? Ahí está, bueno. ¿Sabes? Eso es, hay que sacarle el jugo al texto. Oraban y... Pero antes estaba otra palabra. Ahí está, esa es la palabra. No sean chuletadas. Primero es ministrando, después es el ayuno. No sean chuletadas. Sus actividades, ¿no? Dice, ministrando al Señor. Aquí en esta versión, ¿qué dice? Acá dice, en un día mientras estaban celebrando el culto al Señor, dice, ¿no? Y llenando. Por ahí va. Pero ministrar es servir. Es como decir, me pongo a disposición del Señor y entonces le sirvo a Dios con alabanzas, adoraciones, me rindo ante Dios. Estaba en un ayuno posiblemente prolongado, pero él dice, están sirviendo al Señor. De esa manera sirven, eso es lo primero. Entonces,